ayer. Entonces, el tema es, hoy vamos a ver Daniel 12, directamente versículo por versículo, para entenderlo. Pero lo importante es que entendamos que Daniel 12 es parte de la visión global, lo que Dios fue revelando a Daniel. Porque en Daniel 2 le mostró justamente lo que pasaría en el tiempo del fin. ¿Qué pasaría en el tiempo del fin? Primero se terminarían de unir todas las partes de la gran imagen y después, en el día de la batalla, esa imagen sería desmenuzada. Entonces, ahora nosotros estamos en el tiempo previo a el tiempo angustia, porque estamos en el tiempo en el que Dios dijo que se tienen que reedificar los lugares asolados, el tiempo que no sería más. O sea, es un periodo de tiempo no definido. Simplemente está definido porque ese periodo termina cuando el santuario fue reedificado, cuando haya 144.000 columnas del templo de Dios. Y ahora estamos en este tiempo y vimos cómo fueron unidas las partes de la gran imagen y vimos cuál es la imagen y vimos que está puesta en pie. Entonces, y eso nos mostró que es en este tiempo cuando Dios está cortando la piedra, el reino, justamente que va a destruir a la gran imagen. ¿Cuál es ese reino? Porque lo que hizo el hombre pecado es echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, y esto tiene que ser reedificado. Ahora, ese es el reino de Dios, porque Jesús vino a predicar el evangelio del reino de Dios, porque el santuario era un símbolo, y los símbolos del santuario eran un símbolo, como lo estuvimos viendo durante el clamor de medianoche, de el reino de Dios. Y ahí dentro del santuario está el camino que nosotros tenemos que recorrer, hasta llegar a ser puestos en la mesa de los panes de la proposición de Dios. Ahora, pero en ese lugar santuario de Dios, en ese templo, después que fue echada por tierra la verdad, no entró nadie. Entonces, en el tiempo del fin, cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad, ese lugar del santuario de Dios sería reedificado. Y ese es el reino, que va a ir con Jesús a predicar justamente el fuerte pregón. Porque Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, es el gran príncipe. ¿De quién? De su pueblo. Porque es justamente el primogénito entre muchos hermanos. Y con él van a ir los 144.000 a predicar el fuerte pregón. Ahora, en Daniel 7 y se nos dice que se va a dar el juicio a los santos del Altísimo. Daniel 8, que los lugares asolados tienen que ser reedificados. Y el juicio a los santos del Altísimo se da después de que justamente los lugares asolados fueron reedificados, porque primero tenemos que llegar a ser parte de la iglesia triunfante y después Jesús nos confiesa. Y en ese periodo, previo a nuestro periodo, el rey del norte es el que sería atacado por el rey del sur, respondería y como consecuencia de su accionar, que entraría por todos los lugares, se quedaría con todos los tesoros de todas las naciones. ¿Y cuáles son los tesoros de los que habla Dios? Sus dioses. Entonces, los pondría y los uniría en la gran imagen que formó, y además todas las rameras, todas las naciones lo seguirían, porque se unirían a él. Ese sería el resultado justamente del ataque del rey del sur al rey del norte. El rey del norte incluiría al rey del sur en su alianza, preparándose para la batalla, y también entraría en la tierra gloriosa. Y la tierra gloriosa es un símbolo del lugar de la tierra donde está el pueblo de Dios. Entraría en el campo del padre de familia y se pararía entre los mares y el monte glorioso y santo, preparado para la batalla, porque reunió a su ejército y está preparado para la batalla, para impedir la predicación del fuerte pregón y para impedir que el pueblo que sale de Babilonia pueda correr e ir al monte de Dios y a la ciudad de Dios, que está en la cima del monte Sión. Pero en el tiempo de angustia, como dice la profecía, Satanás no va a poder impedir lo que está anunciado y va a pasar, que la piedra desmenuce a la gran imagen y se convierta en un gran monte, en un gran reino que cubra toda la tierra. Y por supuesto que los santos, o sea, esos nuevos santos, la gran multitud reciban el reino y la bestia sea destrozada y quemada en el fuego, porque eso va a pasar. Y lo que dice Daniel 7, Dios también lo reveló en Apocalipsis. Y en Daniel 8 dice que el rey altivo de rostros es quebrantado. Y Daniel 9 dice que sobre el desolador es derramado lo que ya está determinado, las plagas. Pero Daniel 12, donde vamos a centrarnos ahora, ya no habla más de la obra de Satanás
y la obra del hombre de pecado. Habla de la obra de Dios en el tiempo de angustia y de su pueblo, porque los entendidos resplandecen y enseñan la justicia a la multitud, y muchos son limpios, emblanquecidos y purificados. Como Jesús lo explicó al explicar la parábola del sembrador, de la última cosecha, cuando se separe el trigo de la cizaña, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces nosotros vamos a centrarnos en el estudio de Daniel 12. Vamos a ir para adelante. Esta otra parte ya la estudiamos. Vamos directamente a Daniel. Entonces, Daniel 12:1 empieza del siguiente modo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y quién es Miguel? Es Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la palabra Miguel a veces confunde a la gente. ¿Por qué? Porque Miguel quiere decir quién como él, quién como Jehová. Y ese es el grito de guerra del pueblo de Dios, de Elías, quién como Jehová. Pero a veces se lo confunde a Jesús con el arcángel Miguel. Jesús no es un ángel, no es un arcángel. Un arcángel es un ángel, ¿no? Pero acá está hablando de Jesús. Entonces, como se usa la misma palabra, Miguel, para identificar al arcángel Miguel y justamente acá la obra que va a hacer Jesús, entonces a veces la gente se confunde. Pero acá está hablando claramente de el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice Jesús, porque irán con el cordero a la batalla, como dice Apocalipsis 17:14. Y será tiempo de angustia. Entonces, ¿cuándo empieza el tiempo de angustia? Cuando se levanta Miguel. No empieza por una acción de Satanás, sino por algo que Dios hace. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, le dice Dios aquí a Daniel. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo judío. Ahora, porque el pueblo judío tiene que ser libertado y va a ser el último en ser libertado. ¿Y cuándo va a ser libertado? En el tiempo de angustia. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Y cuándo se levantaría Miguel? Miguel se levantaría primero cuando la gran ramera hubiera completado la obra descrita en Daniel 2 y 11. O sea, cuando la gran imagen estuviera en pie y ella se hubiera posicionado entre los mares y el monte glorioso y santo, buscando impedir la obra de Miguel y de los entendidos de su pueblo, justamente, que va la obra que ellos van a hacer en el tiempo de angustia. Porque Satanás sabe lo que va a pasar, conoce la profecía y quiere impedirla. Entonces, unió a todas las rameras y después mandó a las rameras a buscar a los reyes de la tierra, y por supuesto los reyes se van a unir a ellos y van a estar preparados para impedir el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y segundo, la piedra que herirá a la gran imagen de Baal ya hubiera sido cortada del monte. O sea, no puede empezar el tiempo de angustia si la piedra todavía no fue cortada. O sea, los 144.000 vencedores estuvieran con él en la cima del monte Sión. Entonces, solo cuando los 144.000 estuvieran con Jesús en la cima del monte Sión, teniendo el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, siendo parte de la nueva Jerusalén y estando sin mancha delante del trono de Dios, porque sus nombres ya habrían sido confesados por Jesús en las bodas, podría empezar el tiempo de angustia. Antes no, porque como dice Apocalipsis 7, Dios retiene los vientos hasta que se haya sellado su pueblo. Entonces, cuando el ejército de Satanás se hubiera preparado y el ejército de Jesús estuviera preparado, ahí empezaría el tiempo de angustia. Y el que haría algo, y el que va a hacer y producir el evento que va a hacer que comience el tiempo de angustia, no es Satanás, sino es Dios. No es la ley dominical. Es, como Dios le mostró a Anahuay, la primera trompeta. Entonces, cuando Dios lo decidiera, llegaría el día de Jehová, el día en que Él actuaría. Voy a ampliarlo porque parece que está medio chico esto y por ahí no lo ven. A ver si ahí se fue la mano, pero acá creo que está bien.
Entonces, cuando llega el día de Jehová, es el día que él anunció, en el cual va a liberar a su pueblo. Y el que actúa es él. El día de la batalla de Armagedón. Y entonces empezarían a ser soltados los vientos, vendría destrucción repentina, comenzaría el tiempo de angustia y Dios derramaría la lluvia tardía sobre los sellados de su pueblo para que resplandezcan y enseñe la justicia a las multitudes que están en medio de la gran Babilonia. En ese tiempo sonará una trompeta tras otra, como dice Elena White, advirtiéndole a todo el mundo en qué tiempo está viviendo. Y este evento ya lo estudiamos cuando estudiamos los eventos principales, y este es el evento que da comienzo al tiempo de angustia. Como dice Elena, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Entonces, estas trompetas, fíjense que están en el cuadro 1843 también, eran eventos futuros, porque como dice Elena, y Dios le reveló, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que sonar una trompeta tras otra. Entonces, esta es parte de la profecía que ocurriría después del tiempo de tardanza. Y una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. ¿Verdad? Bueno, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Esa es la primera trompeta. Y Dios le mostró a Juan cómo va a ser. Y está en el perfil de la crisis venidera, página 49, descrito. Y dice Elena, anoche se me presentó una escena. Parecía como si una inmensa bola de fuego descendía sobre el mundo y destruía grandes casas. De diversos lugares procedía el clamor. ¿Qué escuchó ella? El Señor ha venido, el Señor ha venido. Jesús vino, Jesús vino. Vino como ladrón. No vino en las nubes de los cielos, porque todavía tiene que pasar el tiempo de angustia y tienen que caer las plagas. Pero Jesús vino como ladrón a buscar a su pueblo para ir con él a la batalla. Pero lo que vio en la escuela es que muchos, ¿quiénes? Muchos adventistas, porque los que tenemos que estar preparados somos nosotros, no el pueblo que está en Babilonia. No estaban preparados para encontrarse con él, pero unos pocos decían, alabado sea el Señor. Entonces, y esto es importante, nos tiene que hacer abrir los ojos. ¿Cuántos van a estar preparados? Unos pocos. ¿Y cuántos no? Muchos adventistas. Pero los que estuvieran preparados, ¿qué van a decir? El Señor ha venido, alabado sea el Señor. Y ahora les van a preguntar justamente, ¿por qué alaban al Señor? Preguntaban los que estaban por ser afectados por destrucción repentina. Porque vino destrucción repentina y llegó el día de Jehová. Y la respuesta es porque ahora vemos lo que habíamos estado esperando. Porque este es el pueblo que conoce las señales de los tiempos, sabe lo que va a pasar y se preparó. Y estaba esperando ver esta señal, porque al ver esta señal saben que comenzó el tiempo de angustia y que tienen que predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y empiezan a predicarlo, por supuesto. Y entonces los entendidos recibirán la lluvia tardía y empezarán a enseñarle la justicia al pueblo de Dios que está en medio de la gran Babilonia. Les anunciarán que no están perdidos, sino justamente las señales que están viendo, la destrucción repentina que vino en la tierra, es el sonido de la trompeta que indica que llegó el día de su liberación y que Dios está actuando para liberarlos. Como vamos a ver, empezó, ¿qué cosa? El año del jubileo, el tiempo en el que Dios va a liberar a su pueblo. Y en Primeros Escritos leemos lo siguiente. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Por qué Elena de White dice salimos? Porque los siervos fieles van a estar dándole el alimento a tiempo a sus hermanos, pero cuando ven esa señal, saben que se cerró la puerta para las vírgenes que no se prepararon. Y entonces, al ver la señal, saben que ahora tienen que predicarle ¿a quién? A todos los que están en el mundo. Y dejan de hacer la obra que estaban haciendo, porque Jesús vino a buscarlos y los encontró haciendo esa obra, pero ahora tienen que salir a predicar el fuerte pregón.
Y dice, salimos a proclamar más plenamente el sábado, porque hay un zarandeo y acá hay una separación física, porque ya el pueblo de Dios, los sellados, no van a estar más con sus hermanos, no van a ir más los sábados a la iglesia adventista, no van a ir más a hablarle a sus hermanos, porque saben que se cerró definitivamente la puerta para los que no recibieron el sello de Dios. Y como Dios les mostró en la de Juan, esto enfureció a quienes, a las otras iglesias, porque la predicación del fuerte pregón las va a enfurecer, porque predicar que no adoren a la imagen, le están adorando, todas las rameras juntas, las va a enfurecer, no solamente a la iglesia católica, sino a las protestantes, y también va a enfurecer a quienes, a los adventistas nominales. ¿Quiénes son los adventistas nominales? Los que estuvieron escuchando justamente el llamado a Dios por medio de los siervos fieles y no lo aceptaron, pero siguen siendo adventistas nominales porque sus nombres están en los libros de la iglesia y la iglesia adventista sigue organizada, pero Dios ya la dejó, Jesús los dejó. ¿Por qué? Porque nunca más los va a llamar y Dios se retiró. Y cuando veamos justamente en las visiones lo que Dios le mostró a Juan, vamos a ver qué estará pasando en ese tiempo en nuestros templos, porque los adventistas nominales se seguirán reuniendo, no estarán predicando el fuerte pregón, se seguirán reuniendo como siempre, pero se van a enfurecer, o sea, Satanás lo va a hacer enfurecer en contra de sus hermanos, pues no podían refutar la verdad sabática. Ahora, ¿cuál es la verdad sabática? ¿Cuál es el verdadero sábado? Es un símbolo del Evangelio del reino de Dios, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 4. Y entonces, cuando nosotros salimos a predicar el fuerte pregón, todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, porque los entendidos resplandecen y enseñan la justicia a la multitud, salieron y sufrieron la persecución con nosotros, porque ya es tiempo de angustia, ya se levanta una bestia. Primero en Estados Unidos, después en todos los países pasa lo mismo, y hay una bestia global, y el que quiere ser fiel a Dios y salir de Babilonia va a ser perseguido, porque van a ser los obreros de la hora undécima que se van a unir al llamado del Espíritu y la esposa. Y esto es importante que lo entendamos, porque ¿qué pasa con la Odisea? ¿Hasta cuándo dura la Odisea? Algunos hermanos piensan que la Odisea dura hasta la segunda venida. No, porque la Odisea es un estado. El estado, o sea, simbólicamente, Dios representa a su pueblo estando en el lugar físico, pero se refiere a un estado. El que está en la Odisea, en estado laodicense, es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Los sellados no están en esa condición, pero hasta el momento que empiece el fuerte pregón van a estar con sus hermanos dándoles el alimento a tiempo, llamándolos a prepararse. Pero los sellados ya habrán recorrido el camino y no estarán en la Odisea, estarán ahora en la cima del monte Sión, simbólicamente, en la Nueva Jerusalén. Serán parte del templo de Dios, serán columnas del templo de Dios. No están más en la Odisea, pero siguen estando con sus hermanos adventistas. Entonces, ahí se acaba el tiempo de la Odisea. Y no hay más la Odisea. Se terminó, porque ya deja de ser parte de la iglesia de Dios. No es más parte de la iglesia de Dios. Entonces, el que sigue en esa condición, como Jesús le advierte, va a ser vomitado su boca y nunca más lo va a llamar. Y ahí Jesús va con los sellados a llamar al pueblo que está en Babilonia. Y en la próxima cita, que está en el perfil de la Crisis venidera, tomado del 7º tomo del Comentario Bíblico Adventista, página 994, leemos lo siguiente. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla de Armagedón. Cuando la tierra esté iluminada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán de su sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Y ahí va el pueblo de Dios a predicar el fuerte pregón. Y va con Jesús y recibe la lluvia tardía. Y va a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Ahora, ¿qué dice? Eso es lo que dice el versículo 1 de Daniel. Repasemos lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo.
todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué quiere decir? Que es tiempo de gracia. Cuando se levanta Miguel, no acabó justamente el tiempo de gracia para el pueblo que está en el mundo. Se acabó para el pueblo adventista, para los que fueron llamados primeros, pero no para el pueblo que está en Babilonia. Todavía es tiempo de gracia, no es el tiempo de las plagas. Cuando se levanta Miguel, no es el tiempo cuando van a ser derramadas las plagas, sino es el tiempo del fuerte pregón. Entonces, vamos al versículo 2. Y muchos, lo que dice ahí, de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, es la introducción y se da una visión global, porque es tiempo de angustia donde será libertado el pueblo de Daniel, y eso es al final de fuerte pregón. Y después, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, porque acá está hablando de la resurrección especial, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Porque lo que va a pasar es la primera resurrección, pero los impíos no resucitan ahí. Solo resucitan algunos en la resurrección especial, que resucitan para vergüenza y confusión perpetua. Y son los impíos a los que Jesús le dijo que lo iban a ver viniendo en las nubes de los cielos. En ese día, como lo anunció Jesús, al final de la batalla, los que duermen y sus nombres están escritos en el libro de la vida serán despertados para vida eterna. Aunque los impíos no tendrán parte en la primera resurrección, en el tiempo de la sexta plaga habrá una resurrección especial en la que los impíos que mataron a Jesús serán despertados, junto a los santos del Altísimo que habrán muerto predicando el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, justamente, y van a ser despertados para escuchar las palabras de Dios. Entonces, esta es la resurrección especial donde los mártires de Jesús que haya durante el fuerte pregón, Dios los va a resucitar. Ellos justamente van a estar presentes cuando Dios libere y bendiga a su pueblo y haga secar las aguas del gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia, y verán al Hijo del Hombre viniendo en su gloria como Jesús les advirtió. Y esta es la cita donde tenemos lo que Jesús les dijo, la promesa de Jesús, que ellos no querrían que se cumpla. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes de los cielos. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo, profetízamonos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y por supuesto estos son los que estaban en el Sanedrín y se van a levantar para ver a Jesús. Estos los verán viniendo en las nubes de los cielos, se acordarán sus palabras y acciones y comprenderán que Jesús sabía quiénes lo estaban golpeando. Por eso resucitan y que había profetizado sobre ellos. Pero lo más importante de este periodo es la obra que Jesús y los entendidos de su pueblo harán en favor del pueblo de Dios que está en medio de la gran Babilonia, en favor del pueblo judío. ¿Y qué dice Daniel 12:3? Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento. ¿Y qué sentido tiene que resplandezca si no hay tiempo de gracia? Resplandecen porque tienen que enseñar la justicia a la multitud que va a salir de Babilonia. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Ese es el tiempo que los entendidos van a resplandecer. Y como dice Isaías 60:1-2, levántate, resplandece, está hablando de esta profecía, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque el pueblo de Dios, ¿qué pasa en todas las épocas? Estaba destituido de la gloria de Dios porque había pecado. Ahora, cuando ese pueblo reciba el sello de Dios, ¿no?, y tenga el nombre de Dios escrito en la frente, habrá recuperado justamente lo que perdió el hombre, la gloria de Dios. Y la gloria de Jehová habrá nacido sobre ese pueblo, el que tendrá escrito el nombre de Dios en la frente, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra,
y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y los sellos del pueblo de Dios resplandecerán con la gloria de Dios, que será vista sobre ellos cuando reciban la lluvia tardía, y enseñarán lo que es la justicia a la multitud, por testimonio, porque ellos van a ser justos, mientras predican el evangelio del reino de Dios y el mensaje de los tres ángeles en todo el mundo. Este testimonio es el que desmenuzará a la gran imagen, mostrando que todos los dioses de los pueblos unidos en la gran imagen son ídolos, incluyendo a los dioses de Roma y los dioses del falso profeta, y a los dioses a los que estarían adorando los adventistas nominales. Y la gran imagen es el gran ídolo de la Gran Babilonia, como leemos en el Conflicto de los Siglos, página 489. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y a que le den honra, y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. Así, ¿qué dice la ley de Dios? Amarás a Jehová tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y cada vez que la Biblia presenta, dice Elena White, el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración con preferencia a los dioses y los paganos, incluyendo las piernas de la gran imagen de Baal, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Todos los dioses que están en la gran imagen de Baal son ídolos, incluyendo al dios de Roma y al dios del falso profeta, al dios de la Trinidad, porque la Trinidad es un ídolo, no es Jehová. Mas Jehová hizo los cielos. Este es el mensaje que hará que muchos que están en medio de la Gran Babilonia abran los ojos, descubran el engaño, dejen de adorar a la gran imagen del Dios de Babilonia y puedan correr de Babilonia a el monte glorioso y santo para lavar sus ropas en la sangre del Cordero, entrar por las puertas de la ciudad de Dios y beber del agua de la vida gratuitamente. Ahora, ¿qué pasaría con la profecía de Daniel? Porque esto ocurriría en la última generación. Y Dios le dice que van a quedar cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, le dice Dios, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, ¿qué pasaría? Estas palabras estarían cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo en que se cumplía la profecía. ¿Y qué pasaría? Muchos hombres, cuando los entendidos resplandecieran y enseñaran la justicia a la multitud, saldrían de Babilonia. Porque Daniel estaba en Babilonia, por eso Dios le dice, muchos correrán de donde, de aquí, de Babilonia, para allá, a Jerusalén, y la ciencia aumentará. Muchos correrán de los mares al monte glorioso y santo, y su conocimiento se aumentará. Y eso es lo que quiere impedir justamente Satanás y el hombre de pecado. A Daniel se le dice que cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, el tiempo en el que se deberían cumplir las palabras de profecía. Evidentemente, esto implica que las palabras de esta profecía no se podrían cumplir antes de que fueran abiertas, antes del tiempo del fin, y nos muestran que la explicación pretérita que los pioneros le dieron a esta parte de la profecía, incluida en el cuadro de 1843, y repetida en parte justamente en nuestras lecciones cuando estudiamos profecías, era errónea. El tiempo del cumplimiento de esta profecía aún está en el futuro y solo podría cumplirse cuando los entendidos la entendieran y los lugares asolados hubieran sido ratificados. Cuando llegara el tiempo y los entendidos enseñaran la justicia a la multitud, el conocimiento de muchos aumentaría, aprenderían, comprenderían el mensaje y correrían de Babilonia, donde estaba Daniel, a Jerusalén. Y ese es el mensaje, justamente, esa es la promesa de Dios. Ese es el fruto, como Jesús lo que hizo, lo hizo. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora, el pueblo de Dios, ¿cuál es el fruto prometido? Que va a haber una gran multitud que se va a salvar por su testimonio. Y lo interesante es que en Daniel 12 está anunciado el tiempo de duración de la batalla. Y por eso Jesús, cuando habló en su sermón profético y tomó como base la profecía de Daniel 12, dijo que esos días van a ser acortados.
Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, ¿cuándo van a pasar estas maravillas? Porque estas maravillas son las que Dios va a hacer. Y al escuchar lo que Jesús le anunciaba, o lo que Dios le anunciaba a Daniel, porque vio Jesús como Jehová, como Dios, pues estaba hablando como cuando ruge un león, cuando Jehová le anunciaba la profecía a Daniel, quisieron saber, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo va a pasar? Y ahí viene la respuesta. Las escenas de Daniel 12 muestran las maravillas que Dios va a hacer en este tiempo para liberar a su pueblo, como las hizo en Egipto. Y el interés de uno de los varones era saber el tiempo en que ocurrirían, el tiempo en el que los entendidos resplandecerían, enseñarían la justicia a la multitud, y muchos hombres serían libertados, y podrían correr de Babilonia a Jerusalén, porque eso es lo que les interesó. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo van a pasar estas maravillas? Y esa es la misma pregunta que le hicieron a Jesús los discípulos. ¿Cuándo iba a ser liberado Israel? Ya que viene la respuesta. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, la respuesta no es cuánto, sino un periodo. Entonces, ¿qué contesta Jesús? ¿Por cuánto tiempo los entendidos van a resplandecer y enseñar la justicia a la multitud? Y les dice, será por 3 años y medio. Ahora, ¿pero cuándo empiezan esos 3 años y medio? Y les dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, porque eso es lo necesario, es lo primero que tiene que pasar. Su pueblo tiene que tener poder para iluminar la tierra con la gloria de Dios. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Porque no puede resplandecer un pueblo que no tiene poder. Entonces, ¿qué pasaba con el poder del pueblo santo? Como dice Daniel 8, el hombre pecado habría echado por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y hasta que no recuperara ese poder, el pueblo santo no podría predicar el fuerte pregón, no podría resplandecer. ¿Y cuál es el pueblo santo? La iglesia de Cristo, la iglesia remanente, que no tendría poder, y menos estando en la condición del ángel de la Odisea. Ahora, lo primero que tendría que pasar para que se cumpla la profecía de Daniel 12 es que ese pueblo hubiera sido despertado, se hubiera preparado, estuviera encima del monte Sión y estuviera preparado para recibir la lluvia tardía. Por eso, esta es la respuesta. El varón vestido de lino indica que será por un periodo de 3 años y medio. ¿Qué cosa? Que los entendidos resplandecerán y que este periodo comenzará cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, cuando la obra que hizo el hombre de pecado sea deshecha y los lugares asolados hayan sido reedificados. ¿Qué significa la dispersión del poder del pueblo santo? Cuando ponemos todas estas palabras de la profecía línea sobre línea, ¿no?, podemos entender que la iglesia primitiva recibió poder en Pentecostés, al empezar a recibir la lluvia temprana. El poder del pueblo santo se perdió al final del siglo XIII, después de los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, cuando el hombre pecado logró echar por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad. Y a partir de ese momento, como no se conocía la verdad, nadie pudo entrar al reino de Dios. Y ese poder empezaría a ser recuperado cuando el pueblo de la iglesia remanente recuperara el conocimiento de la verdad y los lugares asolados fueran reedificados. Y se volvería a manifestar en el comienzo del tiempo de angustia, cuando los sellados del pueblo de Dios fueran con él a la batalla y recibieran la lluvia tardía. Entonces se acabaría la dispersión del poder del pueblo santo. Los entendidos podrían resplandecer y enseñar la justicia a la multitud del pueblo que saldrá de Babilonia. Y sería por tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces fíjense que acá Jesús está diciendo claramente, Dios está anunciando, ¿qué cosa? El tiempo del fuerte pregón. ¿Por cuánto tiempo? Él y los entendidos van a ir a la batalla. Entonces, este es el tiempo de angustia anunciado en Daniel 12. Primero,
el pueblo de Dios escucha el mensaje de Elías anunciando lo que se tiene que preparar, hasta que los sellados están sellados y se cierra la puerta. Y cuando se cierra la puerta es quitado el continuo, y esto ocurre en el antitipo del día 9 del mes séptimo a la puesta del sol, y llega el día de la expiación. Y ahí Jesús va a comenzar el nombre de los vencedores. Ahora, y después de que estos vencedores ya sean parte de la esposa del Cordero, la esposa va a recibir la lluvia tardía y el pueblo santo recupera el poder y va a iluminar con la tierra de Dios cuando se levanta Miguel. Y este es el tiempo de la batalla, es el tiempo de la misericordia. Y como dice Jesús en Mateo 13, los justos resplandecerán como el sol. En Daniel 12, ¿qué dice? Y los entendidos resplandecerán y enseñarán la justicia a la multitud. Y será por tiempos y medio tiempo. O sea, este periodo está definido en la profecía de Daniel 12 por 3 años y medio. Es el tiempo de la predicación del fuerte pregón. Es el tiempo de la batalla, es el día de la batalla, es el tiempo de misericordia. Hasta que todo el pueblo que está en Babilonia ya recibió el sello de Dios o la marca de la bestia y se cierra la puerta. Entonces, esto es lo que anuncia Daniel 12. La duración del tiempo del fuerte pregón. Y en Malaquías 4, del 1 al 3, dice lo siguiente: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Porque esto viene a partir, es la continuación de Malaquías 3, 16 al 21, donde Dios dice que van a ser justamente los siervos fieles, que les den el alimento a sus hermanos y se lo den a tiempo. Y dice entonces: los que temían a Jehová, los que se llamaban Elías, lo que hacen la obra de Elías, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Y ese pueblo va a estar preparado, va a ser el especial tesoro de Jehová. Por eso dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, porque los otros no lo temen, adoran a otro Dios. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y a sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como los cerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto es simbólico, porque esto es lo que va a pasar con la gran imagen, porque el pueblo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a predicar el fuerte pregón y va a llamar a sus hermanos a salir de Babilonia y a correr a la ciudad de Dios. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a haber muertos? Sí, pero ¿quiénes van a morir? Va a haber mártires. ¿Dónde? En medio del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no va a matar, pero los impíos sí, cuando Dios suelte los vientos. Y como Jesús lo dijo en Mateo 13, 40 y 43, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Porque termina el tiempo de la iglesia militante y ya no va a haber más iglesia militante. Ahí se acabó justamente la iglesia militante, solo va a quedar la iglesia triunfante. Porque Dios se va a retirar y va a dejar de llamar a los que no recibieron su sello. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven en el tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué pasa? Los deja directamente. Y ya están destinados ¿a qué? A la muerte segunda. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Una vez que son separados del trigo de la cizaña y reciben la lluvia tardía, los justos resplandecen como el sol, como Él, como Cristo en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, como lo anunció Jesús en su sermón profético, después de mandarnos a leer y oír al profeta Daniel por causa de los escogidos, justamente los días anunciados en Daniel 12 serán acortados. Como leemos en Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, está hablando de Daniel 12, como vamos a ver.
y dice ese periodo de tiempo va a ser acortado. O sea, es una referencia para que entendamos más o menos la magnitud de los tiempos, pero van a ser menores, como dice la profecía de Habacuc capítulo 2. La visión se apresura hacia el fin. ¿Estos días son simbólicos o literales? Son días literales que, como lo anunció Jesús, se cumple en la última generación y serán acortados. No son días proféticos, no son 1260 años, son 1260 días literales que van a ser acortados, o sea, van a ser menos. Y además, a ver, como Jesús aplicó esta profecía también, aunque la profecía habla de lo que va a pasar en el tiempo del fin, y estaba cerrada y sellada, Jesús la utilizó para darles una idea a los miembros de la iglesia primitiva lo que pasaría en medio de Jerusalén. Y en ese tiempo, estos días fueron literales. Entonces, cuando en un evento que es un tipo de lo que va a pasar con nosotros, los días son tomados de forma literal, quiere decir que en el tiempo del cumplimiento de nuestros días también van a ser literales. Ahora, por estar selladas y cerradas estas palabras, Daniel no las entendió, no entendió su significado. O sea, entendió las palabras, pero no entendía qué querían decir. Y leemos en Daniel 12:8. Y él dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, el profeta, ¿qué pasa? Escucha las palabras, las puede registrar, pero no entiende de qué se trata. Eso siempre pasó, esa es la verdadera inspiración de Dios. Daniel no elaboró justamente la profecía de Daniel, porque ni siquiera entendió las palabras. Entonces, tenemos que entender claramente que lo mismo pasó con Isaías, por ejemplo. Y en el versículo 10, dice lo siguiente: en este periodo de 1260 días, cuando el pueblo de Dios ilumine la tierra con la gloria de Dios, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Entonces acá hay tres grupos de personas: los muchos, que van a salir de Babilonia y van a ser limpios, emblanquecidos y purificados, porque todavía es tiempo de gracia para ellos. Y aparecen otros grupos. Están los impíos, que procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá. ¿Cuáles son estos impíos que no pueden entender y que van a proceder impíamente? Son los adventistas, que fueron llamados y no quisieron entrar, como Dios les mostró a Elena. Pero los entendidos, los que hayan recibido el sello de Dios, los 144.000, comprenderán. En el tiempo de la batalla y de la predicación del fuerte pregón, muchos de los miembros de la gran multitud saldrán de la gran Babilonia y serán limpios y emblanquecidos y purificados, porque esa es la obra que Dios prometió hacer, para que ellos puedan recibir el sello de su sello y tener su nombre escrito en la frente. Y los entendidos, las plantas de trigo del campo de padre de familia, los 144.000 sellados del pueblo de Dios, comprenderían las señales de los tiempos y enseñarían la justicia a la multitud. Pero los impíos, los adventistas que no recibieron el sello de Dios, las vírgenes insensatas, los hombres insensatos, las plantas de cizaña, que tendrían los ojos cerrados, actuarían impíamente, y hasta el tiempo de la sexta plaga ninguno de ellos comprendería. Por eso, como le indica Elena White, esta es una advertencia que todos deberíamos entender a tiempo. ¿Cuándo? Antes que llegue el tiempo de cumplimiento de la profecía de Daniel 12. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Antes del tiempo en el que la profecía de Daniel 12 empieza a cumplirse. Y Jesús también anuncia algo interesante, y tiene referencia todo a el tiempo en el que es quitado el continuo. Daniel 12:11 dice lo siguiente: y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, la palabra sacrificio no está, se lo agregaron los lobitos que trozan nuestras Biblias, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. De vuelta, días que van a ser acortados. Pero ¿cuál es el punto de partida? Desde el tiempo que se ha quitado el continuo. ¿Y cuándo es quitado el continuo? Entonces, eso es importante que lo entendamos, porque es parte de las fiestas solemnes de Jehová.
¿Qué significa que en el tiempo del fin se ha quitado el continuo? Con estas palabras, ¿por qué? Porque en Daniel 11 se nos habla de la obra que hizo el hombre de pecado en el siglo IV, cuando fue quitado el continuo. Ahora, el hombre de pecado quitó el continuo en medio de Babilonia e impidió después que el pueblo de Dios conociera cuál era ese continuo y pudiera usarlo, pudiera justamente eh, digamos, acercarse a Dios para poder disfrutar de la obra que Dios prometió hacer con él. Eso es lo que pasa cuando es quitado el continuo. Ahora, ¿pero qué pasa cuando en el tiempo del fin es quitado el continuo? Porque Daniel 12 habla de lo que Dios va a hacer. Con estas palabras, la profecía anuncia la obra que Dios haría en el tiempo del fin, cuando para el pueblo de la iglesia remanente llegara a su fin el antitipo del día 9 del mes 7 del calendario levítico. ¿Qué pasaba en medio del pueblo de Israel? El día primero del mes 7 se toca la trompeta y ahí empieza el clamor de medianoche en nuestro tiempo. Pero anuncia qué cosa: que en el antitipo del día 9 del mes 7, a la puesta del sol, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar la puerta de gracia, porque cuando llegue el día, cuando se ponga el sol y llegue el día de la expiación, ya nadie va a poder ser perdonado sus pecados conscientes. Ahora, hay que prepararse antes de ese día. Entonces, justamente, se cerraría la puerta de la gracia para los impíos, para las vírgenes insensatas, y les sería quitado el continuo, porque al pueblo judío se le acababa el continuo justamente a la puesta del sol del día 9 del mes 7, cuando llegaba el día de la expiación. Eso significa que es quitado el continuo. Y después que es quitado el continuo, Jesús tiene que confesar el nombre de los vencedores en el juicio a los santos del Altísimo. Luego llegaría el día del juicio para los vencedores, el día de la boda del Cordero, en el antitipo del día 10 del mes 7, en el que Jesús confesaría sus nombres. Y desde que fuera quitado el continuo, o sea, desde ese momento, que es anterior, es previo al comienzo del tiempo de angustia, y nosotros no sabemos, y nunca vamos a saber cuándo ocurrió, porque no vamos a tener una fecha exacta para ese tiempo. Desde que fuera quitado el continuo, y se cerrara la puerta a las vírgenes insensatas, hasta la aparición de la abominación desoladora, habría 1290 días. Eso es lo que anuncia la profecía. Entonces vamos a leerlo de vuelta. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, o sea, desde que se cierra la puerta para las vírgenes insensatas, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Es un tiempo mayor que los 1260, porque empieza un poco antes, ¿no? Y termina después, justamente, de que cierre la puerta de gracia para el pueblo que está en Babilonia. Y vamos a verlo esto en un gráfico para que se entienda mejor. Ahora, en el tiempo de la apostasía, aunque las tropas que levantó Constantino, ¿no?, como dice que es la Iglesia Católica, quisieron cambiar los tiempos y la ley y quitar el continuo, la obra de Cristo en el santuario, el reino de Dios, y de hecho quisieron quitar la obra de Cristo y en el santuario y en el reino de Dios, y de hecho lo hicieron en la nueva Iglesia Universal o Católica de Roma, y quisieron ocultar de la vista del pueblo de Dios a la puerta de entrar al reino de Dios. Esa puerta, la puerta estrecha, continúa abierta. Cuando en el año 325 pusieron a la abominación desoladora delante del pueblo de Dios, al ídolo en cuya defensa asolarían al pueblo de Dios, pusieron otra puerta y otro camino delante de ellos, buscando engañarlos y hacer que entraran por esta nueva puerta. Pero, como el pueblo conocía a su Dios, se esforzaba y actuaba para que los apóstatas no engañaran a sus hermanos, no podían echar por tierra la verdad, y muchos hombres seguían entrando al reino de Dios y eran hechos parte del lugar del santuario de Dios. Solo lograron quitar el continuo y ocultarlo del pueblo de Dios junto con la puerta de entrada al reino de Dios cuando asesinaron a todo el remanente de la iglesia primitiva y se perdió el conocimiento de la verdad, porque ahí nadie pudo entrar al reino de Dios. Pero hasta ese momento, aunque en medio de la iglesia de Roma hubieran quitado el continuo y hubieran puesto un ídolo, el pueblo conocía a su Dios, seguía disfrutando ese continuo y seguía siendo parte del lugar santuario de Dios. Ahora, cuando echaron por tierra la verdad, desde ese momento, aunque nadie la conociera y entrara por ella, la puerta estrecha continúa abierta, como Jesús le dice al ángel de Filadelfia: he dejado delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y continuaría
abierta hasta que, en el tiempo del fin, la iglesia remanente completará la reforma y encontrará la puerta abierta. Entonces, desde el antitipo del día 1 del mes 7 se escucharía el mensaje de Elías en medio de la iglesia remanente, porque el día 1 empieza a sonar la trompeta, ahí empieza el clamor de medianoche, y en el antitipo del día 10 del mes 7 del calendario levítico llegaría el día del juicio, el día de las bodas, para los 144.000 vencedores de la última generación del pueblo de la iglesia remanente. Pero, y esto es lo importante, en el antitipo de la puesta del sol del día 9 del mes 7, se cerraría la puerta de la gracia para los impíos, para las vírgenes insensatas, y les sería quitado el continuo, porque ya está. No pueden ir más a la presencia de Dios. Se acabó. A partir de ese momento habría 1290 días hasta la aparición de la abominación desoladora. Entonces fíjense que el fuerte pregón se cuenta desde que se levanta Miguel hasta que se cierra la puerta de gracia para el pueblo que está en Babilonia. Pero la abominación desoladora, la referencia es desde que se cierra la puerta y es quitado el continuo para el pueblo adventista. A partir de ese momento, contando 1290 días, vamos a llegar al tiempo en que va a venir Satanás, al tiempo en que se manifiesta la abominación desoladora. La abominación desoladora, o sea, que es el ídolo del desolador, el dios de las fortalezas, el dios de Constantino, fue puesta en lugar de Jehová, el Dios de los padres de los apóstatas de la iglesia primitiva, en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, cuando se definió la primera versión de la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad. Como lo explicó Jesús en su sermón profético y por medio de Anahuay, con la aparición de la abominación desoladora, la profecía hace referencia a la venida de Satanás, el anticristo, el Dios de las fortalezas, en gloria y majestad, simulando la segunda venida de Jesús. Esa será la señal que nos mostrará, primero, que ha llegado el fin, porque Satanás solo puede venir cuando llegó el fin. B, que hemos completado nuestra misión y hemos predicado el Evangelio del Reino de Dios en todo el mundo. O sea, ya profetizamos de nuevo, ya cumplimos nuestra misión. C, que la gran multitud del pueblo que salió de Babilonia ya ha recibido el sello de Dios. Y D, que se ha cerrado la puerta de la gracia. Y E, que están por empezar a ser derramadas las 7 copas de la ira de Dios. ¿No? Eso es lo que significa esta señal. Vamos a entender justamente esa señal, nos va a decir exactamente en qué punto del cumplimiento de la historia profética estamos. Y como dijo Jesús en Mateo 24, del 9 al 16, hablando del tiempo de angustia. Y acá la referencia es directa a Daniel 12. Dice, entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, porque Dios suelta los vientos y se tiene que completar el número de los mártires de Jesús. ¿Y a quiénes van a perseguir y van a matar? Al primero, empezando por los 144.000. Satanás quiere acallarlos para que no prediquen y para que el pueblo que está en Babilonia no salga de Babilonia. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque van a decir cuál es el verdadero Jesús, que el verdadero Jesús es Jehová, que no es parte de una Trinidad, y que esos 3 son ídolos. Eso van a predicar el pueblo de Dios. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Qué va a pasar? Muchos adventistas no están preparados. ¿Y qué van a hacer? Y van a perseguir a sus hermanos. Satanás los va a usar. Y los van a entregar. Y unos a otros se aborrecerán. O sea, ¿qué va a pasar? Estos muchos van a aborrecer a los 144.000 que estén predicando la verdad. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahora, ¿qué predica ese pueblo? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad, el Evangelio del Reino que predicaba Jesús. Y será predicado, ¿qué cosa? Este Evangelio del Reino. Ese es el Evangelio eterno que tiene que predicar el mensaje el primer ángel. Y ese Evangelio eterno lo tendríamos cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. Ya está, viene la consumación y terminó todo. Todo el mundo escuchó el mensaje que tenía que escuchar y el pueblo de Dios completó su misión. Y entonces Jesús dice, por tanto, dice, cuando veáis, porque ¿cómo nos vamos a dar cuenta que llegó el fin? Cuando veáis en el lugar santo, ¿a quién? A la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, al ídolo puesto en lugar de Dios. Y dice, el que lee, entienda. El que lea a Daniel, entienda. ¿Y qué tiene que leer? Daniel 12. Porque Daniel 11 habla de la introducción de la abominación. Y aquí habla de la aparición en Daniel 12. Entonces, ¿quién está interpretando Daniel 12? Jesús. ¿Y qué dicen? El que lee, entienda. O sea, Daniel 12 habla de la aparición de la abominación desoladora. Y Jesús dice que esa aparición va a ocurrir cuando termine el fuerte pregón. Y eso ocurre en la última generación. Entonces Jesús está interpretando que Daniel 12 se refiere al fuerte pregón. Y que el fuerte pregón termina cuando vemos aparecer a Satanás, a la abominación desoladora. El que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Se acabó, ya está. ¿Qué significa huir a los montes? Ya están. No estén con la gente, huyan porque van a empezar a caer las plagas. Y Jesús explica quién es la abominación desoladora y cómo le estarían llamando. Le estarían llamando Cristo, Jesús. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, ya vino, está acá. O mirad, allí está, no lo creáis. Y adelante sigue, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Ahora, puede haber una persona, y va a haber una persona, pero Jesús dice, no soy yo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, yo voy a venir a las nubes de los cielos y no voy a tocar la tierra. Pero en la tierra, ¿quién va a estar? El cuerpo muerto, la abominación desoladora, el ídolo al que adora Roma desde el tiempo de la apostasía. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las aves que comen cuerpo muerto. Y Elena White, Dios se lo mostró claramente, hay muchas citas de Elena muy claras sobre este tema. En esta época, cuando termine el tiempo de gracia, aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, o sea, el falso Jesús, el que adora Roma. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión, ¿quién es? Es Satanás, Satanás mismo, vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. ¿Y cuándo se unirían? Cuando se unieran en puntos comunes de doctrina, porque ahí definiría a quién adoraría en conjunto. Como dice Elena, las iglesias protestantes son idólatras. ¿Por qué son idólatras? Porque al unirse a Roma, que es idólatra, y al adoptar su religión, adorarían al mismo ídolo. Y todos estarían adorando un ídolo y adorando a Satanás. Y cuando vemos los puntos comunes de doctrina y vemos que esos puntos comunes de doctrina son la misma doctrina que creó Jezabel, y la imagen la están adorando es la misma imagen a la que se obligó a adorar a los cristianos por medio del edicto de Tesalónica, vemos que la profecía se cumplió exactamente como Dios dijo. Y están adorando a Satanás, porque el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan, ¿para qué? Para exaltar a Satanás, y se pronunciará la sentencia. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y ahí, cuando vemos aparecer la abominación desoladora, sabemos que llegó el fin. Y después de eso viene el tiempo de angustia de Jacob. Entonces habrá empezado el tiempo de angustia de Jacob. En ese tiempo tendremos que huir a los montes, antes que Jesús finalice su obra a favor de la gran multitud que salió de la Gran Babilonia, comenzando sus nombres en las bodas, y empiecen a ser derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, cuando viene Satanás,
sabemos que llegó el fin, y él se dio cuenta que llegó el fin. Y que Jesús está confesando el nombre a gran multitud en las bodas. Y él viene. Pero cuando lo vemos venir, sabemos que tenemos que huir. Ahora, pero la profecía de Daniel 12 dice además en Daniel 12:12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces, a partir de 1290 a 1335 hay 45 días, que es un mes y medio. Y ese es el tiempo de angustia de Jacob. Porque el que llegue al final de ese tiempo va a ser liberado por Dios. En este periodo habrá un decreto de muerte para el pueblo de Dios, pero Dios liberará a su pueblo y finalizará el tiempo de angustia de Jacob cuando sea derramada la sexta plaga. Dios hará secar el gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia, el gran río formado por los millones de espíritus de demonios que cierran los ojos de los impíos y le dan poder a la gran ramera. Y el desolador y los demás líderes de la gran Babilonia recibirán su castigo. Esto sucederá antes que lleguemos a los 1335 días, porque estos días serán acortados. Y esto es lo que Dios le mostró a Helena, que va a pasar justamente en ese tiempo. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por su consejo y dirección de Satanás, que estará acá en la tierra, hablando con los hombres, se harán leyes tales que, a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. Y la próxima cita es lo que Dios le mostró. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua. Entonces, cuando nosotros tenemos que huir a los montes, ¿quién nos va a proveer comida? Dios. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. ¿Por qué? Porque están acá en la tierra. Jesús ya vino, según ellos, comenzó el milenio que estaban esperando, el milenio en que Satanás reina en la tierra. Y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto, del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Y ahora se les da libertad a toda la gente para matar, como en el tiempo de la Inquisición, como en el tiempo en el que el hombre pecado echó por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad. Y en el conflicto de los siglos, página 693, leemos: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de su protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Por medio de las redes sociales se van a empezar a poner de acuerdo. ¿Por qué vamos a esperar tanto? Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Y en ese tiempo, Dios se va a manifestar con poder y liberará a su pueblo. ¿Y cuándo va a ocurrir? Fíjense, el tiempo de angustia de Jacob empieza cuando aparece la abominación desoladora. Y habría 45 días hasta que, en el tiempo de la sexta plaga, Dios libera a su pueblo. Y ahí se va a producir la resurrección especial y Dios va a liberar y bendecir a su pueblo. Y eso lo van a ver los impíos y eso va a hacer que abran los ojos y Dios va a secar el gran río de Éufrates y los impíos se van a dar cuenta del engaño. Y ahí se van a volver en contra de los que los engañaron. Y ellos mismos, con sus propias manos, le van a dar el castigo a la gran ramera y a todas las rameras que están con ella. Entonces, como Dios le mostró en el White, Dios va a resucitar a los santos que murieron durante el fuerte pregón, a los mártires con los que se completó el número de los mártires de Jesús. Los impíos los van a ver. Y van a ver que a los que ellos mismos ataron son resucitados.
y Dios pronunciará la bendición eterna sobre ellos y abrirá los ojos de los impíos. Entonces leemos en el conflicto de los siglos, primer párrafo, cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que lo hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. ¿Por qué? Porque escucharon justamente el llamado de Dios, o durante el clamor de medianoche, o durante el fuerte pregón, y lo rechazaron. Y ahora van a despertar de su sueño. Van a abrir claramente los ojos, porque los demonios ya no los van a poder engañar más. Dios escogió la medianoche, dice Elena, porque esto se lo mostró Dios, está en Primeros Escritos, página 285. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban alrededor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Se empezaron a fluir ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras, pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéndose los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados. Esta es la resurrección especial, donde resucitan los impíos que tienen que ver a Jesús y los mártires de Jesús de la última generación, los que mueren predicando el mensaje del tercer ángel. Y se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Y al anunciar Dios en la hora de la venida de Jesús, porque ahí anuncia justamente, termina el tiempo de angustia de Jacob, y Dios anuncia el día y la hora. Ahora, nosotros no conoceríamos el día y la hora de ningún evento anterior, pero a partir de ese momento Dios anuncia el día y la hora de la venida de Jesús, cuando vamos a ver la nubecita. Entonces, y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando a las palabras según salían de labios de ¿quién? De labios de Jehová, porque el pueblo conoce a su Dios y adora a Jehová. Y retumbaban por la tierra como el fragor del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne y al terminar cada frase, los santos exclamaban: gloria, aleluya, gloria a Jehová. Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios. A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos. Y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. ¿Y qué pasaba con los impíos? Estaban ahí, los que los querían matar, estaban ahí y vieron resucitar a los que ellos habían dado muerte. Y eso los choqueó. Y ahora Dios les abre los ojos e impide que los espíritus de demonios sigan engañándolos. Los que esperaron y llegaron a 1335 días han recibido la bendición de Dios y ha finalizado el tiempo de angustias de Jacob, porque ya no hay angustia, Dios los liberó. Y los impíos no los van a perseguir más. Entonces llega el tiempo en el que los impíos le darán su castigo a la gran ramera. Y como leemos en Apocalipsis 6:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, porque acá tenemos el gran dragón, la gran Babilonia y el gran río Éufrates. ¿Qué pasaba en la Babilonia común? Pasaba el río Éufrates. ¿Qué pasa en la gran Babilonia? También la alimenta el gran río Éufrates. Ahora, ¿quiénes son? Este gran río Éufrates es símbolo de ¿qué? De los espíritus de demonios. Como el río que sale del trono de Dios es un símbolo del espíritu de Dios, el gran río Éufrates que atraviesa la gran Babilonia es símbolo de los espíritus de demonios que habitan en la gran Babilonia. Y el agua de este se secó. Y se seca el gran río Éufrates porque Dios
impide que los demonios sigan engañando y abre los ojos de los impíos para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y en Jeremías 46:10 leemos lo siguiente. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, días de retribución, para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Pues está hablando de la última batalla, lo que va a pasar. Y en Conflicto de los Siglos, página 712, dice Elena, el ministro que sacrificó la verdad, está hablando del ministro especialmente los adventistas, para ganar el favor de los hombres, discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida, porque muchos se están mezclando con las iglesias caídas. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad fue una siembra. ¿Por qué? Porque muchos adventistas no se van a preparar, porque los van a engañar. ¿Quiénes? Sus pastores. Y ahora en las almas miserables y perdidas que le rodean, Él contempla la cosecha. Él sembró y ahora ve la cosecha del fruto de su obra. Y en el Conflicto de los Siglos, sigue diciendo Elena, los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencias, los grandes hombres, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. A quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad. A los siervos fieles que le estaban dando el alimento a tiempo a su hermano y ahora confiesan que Dios los amaba delante de todos los impíos que se perdieron. Y en Apocalipsis 3:9 Jesús lo anunció esto. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, porque entraron por la puerta ancha y se hicieron parte de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y en el Conflicto de los Siglos, Elena White sigue esta cita, dice, ay de los pastores que pierden y que dispersan las ovejas de mi dehesa, de mi rebaño, ¿no? Y toma como referencia a Jeremías, porque este anuncio de Jeremías se va a cumplir ahora. Y aquí que yo os castigaré por la maldad de vuestros hechos. Aullad, oh pastores, y clamad, revolcaos en ceniza, oh mayorales del rebaño, oh líderes del rebaño, porque cumplidos son los días determinados para vuestro degüello. Y os dispersaré, y los pastores no tendrán a dónde huir, ni los mayorales del rebaño a dónde escapar. ¿Por qué? Y justamente ahora viene el día del castigo, porque son los que hicieron que muchos adventistas se perdieran. Y dice Elena, los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, ¿no? Profetizaron una falsa profecía, como Dios les mostró a Elena, encendida por quién, no por él, sino por Satanás. Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla, porque en la iglesia adventista va a haber persecución. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. ¿Y qué va a pasar? Los engañados les van a dar su castigo a los que los engañaron. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamientos de sangre, porque ahora se empiezan a pelear entre ellos, y los impíos le dan su castigo a la gran ramera, a la bestia, el falso profeta de todas las rameras. Y como leemos en Apocalipsis 17:16,
Y los 10 cuernos, o sea, los reyes políticos que le van a dar su poder a la ramera, a los 10 cuernos de la ramera y a la sexta cabeza y a la séptima, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esto es lo que va a pasar. Y en Apocalipsis 19:20 leemos, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el destino de la bestia y el falso profeta. Ahora, el que quiere unirse a ellos va a sufrir las mismas consecuencias. El que se une a ellos en diálogo ecuménico, el que participa en sus concilios ecuménicos y está buscando tener este destino. Después que los mismos impíos les hayan dado su castigo a los ministros de la Gran Babilonia, caerá la séptima plaga y recibirán su castigo los impíos y los reyes de la tierra. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y finalizará el tiempo del sexto sello, el tiempo del castigo a los impíos, porque el quinto sello es el tiempo justamente en el cual se completa el número de los mártires de Jesús, hasta que termine el fuerte pregón. Entonces ese es el tiempo que va desde que Dios retuvo los vientos en 1798 hasta que finalice el fuerte pregón. Y leemos en Apocalipsis 6, 9 al 11, el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, porque la ramera se había embriagado de la sangre de ellos. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moras en la tierra? O sea, la pregunta es, ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y la respuesta es esta. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, porque estaban descansando, estaban muertos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, ¿cuándo viene el castigo? Cuando se completa el número de los mártires de Jesús, porque la gran ramera vuelve a embriagarse de la sangre de los mártires de Jesús, ¿no? Los mártires que Jesús va a resucitar en la sexta plaga. Y leemos ahora lo que ocurre en ese momento. Entonces, Apocalipsis 16, 18 al 21. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás, desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y esta es la séptima plaga. Y en el sexto sello se nos dice lo siguiente. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y los adventistas pensaron que esto había pasado antes de 1844. No, esto ocurre después de que la gran ramera se embriagó de nuevo de la sangre de los mártires de Jesús. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de ese lugar. Esto ocurre justamente en el tiempo de las plagas, y especialmente con la última plaga. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Los que decían, ¿quién como la bestia? Ahora dicen, ¿quién podrá sostenerse en pie?
Y esto que Dios anunció en Apocalipsis 6, también lo anunció en Isaías. ¿Y qué dice en Isaías? Capítulo 2, del 7 al 21. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. ¿Quién vino? Jehová. ¿Quién es Jesús verdadero? Es Jehová. Es el único Dios verdadero. Por eso, al predicar el nombre de Jesús, vamos a ser perseguidos porque vamos a decir que el único Dios verdadero es Jehová y todos los otros son ídolos. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, porque estaría adorando a ídolos que otros hombres hicieron. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Entonces, mientras los impíos se esconden entre las rocas, tratando de escapar de la presencia de Jehová, el pueblo conoce a su Dios, el pueblo que ama a Jehová y guarda sus mandamientos, ¿no? Como dijo Jesús, si me amáis, porque tiene escrito su nombre en sus frentes, se gozará viendo a su Dios y Redentor venir a buscarlos. ¿Y qué va a decir al pueblo de Dios? Y se dirá en aquel día, y aquí este es nuestro Dios, este es el verdadero Jesús, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y esto es lo que habrá predicado el pueblo de Dios en el clamor de medianoche y durante el fuerte pregón, para que todo aquel que crea la palabra de Dios y clame a Dios pueda ser salvo. Entonces, con la segunda venida comienza el periodo del séptimo sello, porque termina el sexto sello y empieza el séptimo, que es muy sencillo. Llega el tiempo de la resurrección de los santos que durmieron y comienza la fiesta de los tabernáculos. Entonces, pasaron los 1290 días, vino la abominación asoladora y empezó el tiempo de angustia de Jacob, pero todavía no cayeron plagas. Cuando Jesús sale al santuario porque terminó el juicio de la gran multitud, ahí cae la primera plaga. Jesús sale al santuario y cae la primera plaga. Y se suceden rápidamente las plagas hasta que llegamos a la sexta plaga, en la cual Dios libera a su pueblo. ¿Cómo lo hace? Resucitando a los que murieron, predicando el fuerte pregón, y produciendo la resurrección especial y haciendo secar justamente el gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia. Entonces los impíos se vuelven, le dan a su castigo la gran ramera, y después de eso viene la séptima plaga y aparece la señal del Hijo del Hombre. Y la señal del Hijo del Hombre, la venida de Jesús, es el momento cuando él viene a buscar a su esposa y se produce la primera resurrección y todos los hijos de Dios, todos los redimidos, son arrebatados con él y por 7 días van a festejar la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas. Y como dice Apocalipsis 8.1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. ¿Qué pasa? En el cielo hay silencio. ¿Por qué? Porque nadie queda en el cielo. Como Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes y sus santos ángeles con él, ¿qué va a pasar? ¿Quién queda en el cielo? Todos sus ángeles vienen con él, no queda nadie. Entonces, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y ese periodo, donde no hay nada en el cielo, ¿es por qué? Porque vinieron a buscar a quién, a la esposa del Cordero, y vienen todos los hijos de Dios, vienen todos los ángeles con él a buscar a la esposa. Y como dice Jesús en Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y como dice Pablo en 1 Corintios, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos, ¿por qué? Va a haber personas de la última generación que no van a morir. Y dice Pablo, pero todos seremos transformados. Ahora, en los sellados ya fueron transformados a imagen de Jesús, ya reflejan el carácter de Dios.
ya son parte de una nueva creación, porque Dios los creó de nuevo y tiene un espíritu nuevo, y tiene una mente nueva, un corazón nuevo. Lo que tienen es el cuerpo mortal y el cuerpo degradado. Pero dice Pablo, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, los que mueren ahora se levantan con otro cuerpo, pero la mente es la misma y nosotros seremos transformados. Los que estemos vivos, vamos a recibir otro cuerpo. Y en Primeros Escritos, página 16, Dios le mostró lo que va a pasar en la segunda venida. Dice Elena, juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Porque la fiesta de los tabernáculos hay 7 días y el octavo día hay una santa convocación. Y exactamente de este modo se va a cumplir. Y ahí entendemos lo que dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Estos son los que resucitan en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y reinarán con él 1000 años. ¿Dónde? En el cielo, no acá en la tierra. En la tierra está el reino de Satanás. Y Daniel, la profecía de Daniel, Daniel 12, termina con esta promesa de Dios a Daniel. ¿Y cuál es la promesa? Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin. Ahora, no vas a entender las palabras, pero vas a ir hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿De qué días? Está hablando de los 1335 días. Eso es lo más probable. Esta es la promesa hecha por Dios a Daniel, que él se levantará para recibir su heredad al fin de los días. Por eso es probable que Dios se estuviera refiriendo a el fin de los 1335 días, es decir, Daniel se levantaría en la resurrección especial, cuando finaliza la angustia de Jacob, y él va a ver ese espectáculo. Si no fuera así, él se levantará en la primera resurrección. En cambio nosotros, los que vivimos en la última generación, si llegamos a ser vencedores en el tiempo de nuestra prueba, el tiempo de los 7 truenos, y si descansamos durante el tiempo del fuerte pregón, o sea, si llegamos al lugar donde estaba la sangre y morimos, recibimos la promesa de volver a estar vivos cuando se cumplan los 1335 días desde que sea el quitado el continuo, cuando Dios bendecirá a su pueblo y hará secar el gran río Éufrates. Este periodo de 1335 días se extiende hasta la misma víspera de la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que Dios le dio a entender a Elena. Fíjense, esta es la última cita de Elena que vamos a ver en este estudio. ¿Y qué dice? Está en la Revangel del 25 de septiembre de 1883. Los periodos proféticos de Daniel, que se extienden a la misma víspera de la gran consumación, o sea, de la segunda venida de Cristo, dan un torrente de luz sobre los eventos que han de ocurrir entonces. ¿Por qué? Porque los 1335 días ocurren cuando Dios libera a su pueblo y le anuncia el día y la hora de la segunda venida. Y ahí se acabó el tiempo de angustia de Jacob. Y ahí Dios bendijo a su pueblo. Y ahí todos los vencedores reciben la bendición de Dios. Esto es lo que podemos ver en Daniel 12. Y lo podemos ver claramente cuando leemos el sermón profético de Jesús, cómo eso se cumplió. Hay otra cosa interesante que podemos ver, y es que es cómo se cumplió justamente la profecía de Daniel, aunque no estaba referida al pueblo judío, a la destrucción de Jerusalén. Dios la usó como un tipo. ¿Por qué? Porque sabía que en ese tiempo iba a pasar algo muy similar a lo que va a pasar con nosotros. Y estudiando lo que pasó con el pueblo judío, podemos entender lo que va a pasar con la última generación del pueblo adventista. Porque lo que pasó con la última generación del pueblo judío es un tipo, como lo dice Isaías al comenzar el capítulo 2 de Isaías, es un tipo de lo que va a pasar con el pueblo adventista del séptimo día. Va a pasar algo muy similar, muy parecido. Y lo vamos a ver cuando veamos los 7 truenos. Por eso que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, porque nosotros somos el pueblo que tenemos que prepararnos y tenemos que saber lo que va a pasar para darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos, para que ellos sepan lo que va a pasar, y para que ninguno actúe como un impío, ningún pastor
haga la obra que van a hacer los pastores que van a engañar a sus hermanos, y que después en la sexta plaga van a recibir el mismo castigo que la bestia y el falso profeta. Bueno, aquí terminamos la grabación.